Buenos días. Mi nombre es Leonardo Enrique Soto Llanos. Nací en Chicrín, en el departamento de Pasco, en Perú. Vine a los Estados Unidos en 1983 y estoy viviendo aquí desde entonces. Ah, Huaynos y la música andina son parte muy importante de mí, ah, no solo por haber vivido todo eso cuando estaba allá en el Perú, ah, escuchando huaynos y música, pero sino también por es una parte de herencia que mi padre dejó porque él tocaba muy bien la guitarra y lo escuchábamos casi diario. La música de los Andes, la música andina, los huaynos, son muy lindos. No solo porque son ricos en cultura, en tradición y en melodía, pero porque transmiten el sentimiento de la gente de allá. Ah, los huaynos, por supuesto, son diferentes en las regiones en el Perú. No todos los huaynos son iguales. La cordillera de los Andes divide específicamente en el Perú en tres regiones: la parte del norte, la parte central y la parte del sur. Ah, es por esta razón que el sentimiento, la forma de tocar difiere bastante entre una región y la otra. Pero a pesar de nuestras diferencias, los huaynos siempre traen um, la, el sentimiento de cada pueblo. Y los pueblos en el Perú, todos celebran bien el día de su nacimiento, cuando fueron creados, o algún santo patrón que es el que gobierna, digamos, el pueblito. Entonces, las celebraciones son comunales, donde participan todos, viejos, hombres, mujeres y niños. Generalmente estas celebraciones son para converger este sentimiento de unidad entre todos y es de cada año. Cuando los pueblos son grandes o más grandes de los pequeños, se suele traer lo que se llama una orquesta o una banda cuando no hay nada dentro del pueblo de uno. Um, e involve la participación de, um, digamos, una orquesta musical más grande para, um, ¿cómo se llama? Difundir un poquito más, digamos, con un poquito más, no volumen, pero con más amplitud, porque todas estas celebraciones siempre son en lugares amplios, um, y son ricos en música, primero. La otra cosa que quería decir en acerca de los huaynos, que cada uno trae su sentimiento particular del lugar. Y muchas veces está, en el caso mío, está relacionado más con soledad, frío, nieve y no mucha vegetación, especialmente donde mi padre nació y vivió cuando estaba pequeño. No había muchas comodidades. La gente caminaba a la intemperie, como dicen, con todas las cosas que el tiempo les ofrecía. Entonces, todo ese sentimiento se manifiesta en la música, especialmente cuando tocan guitarra o arpa. Las melodías son muy tristes, al menos para mí son muy tristes porque a veces hasta el sonido que emiten parece como que alguien estuviera llorando. Ah, pero eso es algo que para nosotros es bello y nos caracteriza por vivir en ese sitio. Y la zampoña es un instrumento musical de viento. Les voy a mostrar aquí lo que es. Es como una serie de flautas y que tienen, como ven así, varios tubos donde uno pues no puede tocar. La verdad no toco
Pero la cosa es de influir viento, o sea, soplar para sacar una nota. Como les dije, no toco zampoña, pero es un instrumento principal, pero específicamente para la gente del sur, los que están pegados al Cusco o el Ayacucho. Ah, Creo que la razón por la que es eso es porque si miran ustedes de lo que está hecho, está construido de un material que parece bambú, pero en el Perú una cosa parecida llamada totoras crecen en esa parte o en la región sur de la cordillera de los Andes, ah, porque está disponible para que ellos puedan fabricar sus instrumentos. De ahí es que la zampoña es más, ah, digamos, más de la parte sur que de la parte central o en la parte del norte. Ah, y la zampoña viene de tiempos atrás, mucho atrás de los españoles. Antes de los españoles, la gente usaba más la zampoña o la quena, pero es parte muy fundamental de la música de ellos. La quena es como una flauta, ¿verdad? Que tiene, si lo ven, 6 orificios en el frente y uno en la parte de atrás. Y la forma en que, también como la zampoña, hay que aplicar viento en la parte de arriba para sacar una nota. Nuevamente, yo no soy no puedo tocarla, pero la idea es de que usted sopla en la parte de arriba y pueda sacar notas y con los dedos, de acuerdo a la nota que quiere sacar la melodía. También, como les digo, muy original de la parte del sur y especialmente en el tiempo de los incas, la quena era fundamental porque los chasquis cargaban siempre una quena. Y yo diría para mí que mi instrumento favorito sería la guitarra. Ah, Especialmente porque mi padre era el que siempre tocaba y tocaba bien, tanto así que era um, no profesional, pero podría haber sido si es que eso se hubiera puesto, pero tocaba él desde temprana edad con unos tíos y tenían un trío. y, pero la guitarra, el instrumento que a mí tal vez me lleva más en relación, no solamente con mi padre, pero con el lugar donde yo viví. Mi padre cuando nos movimos del Chicrín y fuimos a Lima, tenía la costumbre él de tocar su guitarra todos los días, pero lo hacía en la parte de arriba de la casa de nosotros. Teníamos unas gradas que iban para arriba y en el último peldaño de la azotea se sentaba y empezaba con su guitarra. Y tocaba y sus melodías siempre eran tristes. Um, pero él cantaba en español y cuando tal vez ya la melancolía era más grande, empezaba a cantar en quechua. Pero sus canciones eran tristes, o bueno, al menos tristes para mí. Y le preguntaba en ese tiempo, le decía, ¿por qué tocas tan triste? ¿Por qué no tocas algo más alegre? Y decía él, porque lo que siento tal vez lo empiezo a tocar en la guitarra. Y la guitarra me transporta a los sitios donde yo crecí, donde nací, donde viví, con las amistades, mi familia. Entonces, pero decía él que eso le hacía vivir. Esa era parte importante de su vida de él. Y él era feliz tocando. Ah, y, y yo nunca aprendí a tocar bien la guitarra. Tocaba un poquito, pero entiendo lo que mi padre decía. Por lo mismo que cuando una nota de una guitarra, cuando trato de sacar una canción de lo que mi padre tocaba, um, me llevaba para el lugar donde
Yo nací también, igual. Como les mencioné anteriormente, mi padre cantaba en quechua, ah, pero mi padre y mi madre eran fluentes en el quechua. Ellos hablaban, crecieron con el quechua, donde vivieron. Y como decía mi madre antes, que en ese tiempo, tal vez en el pueblo donde vivían ellos, hablaban más el quechua que el español. Sabían del español, pero hablaban más el quechua. Um, Cuando mi papá y mi mamá estaban con nosotros ya, um, ellos hablaban el quechua todavía, entre ellos. Um, a veces para no nosotros no entender lo que estaban hablando cuando había a veces algunas cosas importantes que querían hablar sin que nos enteráramos nosotros, pero de hablar hablaban con mucha fluidez el quechua. Cuando nos movimos a Lima, ellos ya pararon de hablar un poco porque sus hermanos se quedaron atrás. No había mucha gente en Lima que hablaba quechua, entonces nos dedicaron más al español. Sí, y también guitarra. Escogí más que nada por eso. Me hubiera gustado aprender, aunque sea no hablar, pero al menos entender lo que hablaban ellos en quechua. Um, pero um, al menos um, siento orgulloso de que al menos mi padre me enseñaba algo de música. Porque con lo poco que puedo tocar la guitarra, en las notas que la guitarra emite de lo que mi padre tocaba, me transportan a mí también al lugar donde nací, al lugar donde crecí y las cosas que yo compartí con la gente con la que viví. Yo creo que teníamos que regresar a nuestras raíces. Es muy fácil en estos días escuchar un guayno o música andina en YouTube, pero la mayoría de la gente que la escucha no entiende lo que significa. Um, para nosotros o para la difusión del quechua de la música andina, es necesario entender lo que significa, no solo la melodía, ni los cuadros, pero lo que en sí remarca todo y todo eso. Por ejemplo, los hijos de mi hermano que viven en Lima, cuando escuchan un huayno, lo reconocen, pero como no lo han vivido, no saben lo que significa, ¿verdad? Um, no, no han vivido lo que significa el huayno y no lo sienten, no entienden lo que realmente significa, pero es parte de nuestra herencia, de lo que nosotros somos. Necesitamos envolvernos más para la difusión de esto, así como la gente que habla quechua lo hace. Pero muchas veces escogemos no hacer nada al respecto. Um, Deberíamos envolvernos más en difundir esto. Yo siento una conexión muy cercana cuando escucho un bueno, no solo por que me recuerda de mi familia, del lugar donde yo crecí, aunque para otras personas, las que no han vivido eso, es una conexión muy distante y como que pierden el respeto porque no la entienden. Les cuento una historia que cuando yo estaba allá en los 70, el huayno era una manera de terminar las fiestas. Hacían la fiesta los jóvenes y cuando ya querían enviar a todos a la casa, ponían un huayno y como que todo el mundo se corría. No respetaban lo que teníamos ahí. Pero el quechua no ha muerto, está aquí. Y la música andina es la mejor manera de preservarlo y continuar con la tradición.